Supone que está subiendo. Saludamos a todos los que nos escuchan. A ver si estamos conectados. Sí, estamos conectados. Así es. Vamos a ver si hay gente que se conecta a esta hora. Mira, y Arelis se acaba de conectar. Saludos, Arelis. Así es. Vamos a ver si hay gente que se conecta a esta hora. Mira, y Arelis. Mira, Carmen, saludos, Carmen. Chiqui, 11 personas se están conectando. Saludos, Nelson. ¿Cómo estamos? Saludos, Carlos. Buenas noches. Buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando. Ahí está Edith, Chiqui, también se ha conectado. Saludos. Hoy nos interesa, mira, Hilda, saludos, Hilda. Queremos hablar del resucitado y cómo la experiencia de la resurrección nos ayuda a vencer los miedos. Vamos a ver si compartimos. Mira, Susa, se acaba de conectar también Susa. Michelle Vázquez, saludos a Michelle. Teresa, saludos también. Mira, Hilda Rivera, saludos. Vamos a darle 3 minutitos más a los que se conectan. Mira, Carlos desde Gurabo. Carlos, saludos. Y hay gente conectándose. Saludamos a Jesús también. A Nidia. Nidia Rivera, saludos. María Santos. Olfa. Mira, Olfa desde Sidra, saludos. Angie, saludos Angie también. Elsie Miriam, saludos Elsie Miriam. Bueno, Nelson, me gustaría que aprovechemos un momento para tocar un tema que nos acontece y nos afecta a todos en estos días, y a veces el miedo que está generando en nuestra persona, en el colectivo, toda esta situación. Luego ya de más de 30 días que que estamos en este aislamiento, las preocupaciones del trabajo, del contagio, las inseguridades, pues generan en nosotros en muchas ocasiones mucho temor y mucho miedo. Y me gustaría ver a la luz del texto de hoy, que este fin de semana el Evangelio nos propone algo y que desde allí podamos mirar qué es el miedo, qué es la angustia, qué es lo que genera en nuestro interior y qué podemos hacer o cómo lo podemos manejar. Vamos a tratar hoy de ser breves para aquellos que nos están viendo, porque a veces nos da con hablar mucho y podemos estar aquí fácil 2 horas. Así que esperemos que no sea esa la... Mira, Juana Feu desde Orlando. Saludos a Juana. Evelyn Ríos, saludos también. Nereida, Migdalia, Víctor, Carmen Brunilda, saludos a todos ustedes. Alejandra, vale. Pues quisiera leer el texto y a la luz del texto, pues que compartamos y dialoguemos. Dice, estamos en el capítulo 20 de San Juan, versículo 19 en adelante. Dice el texto que el anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en su casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes.
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Ver al Señor Jesús. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me envía, así también les envío yo. Y dicho eso, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán detenidos. La imagen que a mí me gustaría resaltar el texto es esa primera parte donde dice que estaban los discípulos encerrados estaban en su casa con las puertas cerradas, estaban encerrados, tenían miedo y allí acontece el resucitado con unas palabras que me parecen muy valiosas en este momento, que es paz a ustedes. Así que me parecen menos dos cosas que llaman la atención. Los discípulos están encerrados en sus casas, tienen miedo. Lógicamente el miedo de ellos es porque si mataron a Jesús, que los maten a ellos no es nada. Y tenían el miedo de que les puede pasar algo en medio de las dificultades que estaban viviendo, pues habían matado a su maestro. Y la posibilidad de descubrir la realidad de la paz. A mí me gusta utilizar un ejemplo de en qué consiste la paz. La paz no es que hayan conflictos, no hayan dificultades, la paz es la conciencia de lo que yo soy y en la medida en que lo vivo. Yo puedo estar todo el día trabajando y por la noche acostarme con una angustia y un miedo terrible porque siento que lo que estoy viviendo no es. O yo por la noche puedo terminar embaratado, te acuestas en la cama y te salen todos los achaques y los dolores, pero después llega el momento en que experimentas la alegría de que todo lo que viviste en el día fue bueno. Y esa es la paz. La paz es la certeza de que lo que estoy viviendo es. Y que tiene que ver con lo que yo soy. Por eso cuando Jesús se acerca a ellos, le concede esta paz. Yo creo que cómo lograron ellos o iniciaron a vencer el miedo en la conciencia de aquello que tenían que hacer, porque curioso que después lo que dice el texto, que Jesús sopló sobre ellos el Espíritu y los mandó afuera a evangelizar y a dar lo mejor de sí. Él los mandó a que viviesen aquello que les había comunicado o aquello que tenían, que era su razón de ser. Así que me parece importante en medio de la pandemia en que vivimos, en que estamos aislados, en que estamos en nuestras casas, en que pues nos genera la angustia y el miedo, eh, descubrir también hoy las palabras de Jesús que nos transmiten paz. Pero ¿cómo yo lo manejo? Pues los discípulos recibieron allí el Señor y dice, bueno, a ellos se les hizo fácil porque el Señor se les apareció, pero ¿cómo puedo yo manejar esa angustia, esa, ese miedo que me puede generar las situaciones que vivimos hoy? Sí, claro, Carlos, agradecido nuevamente por la oportunidad y agradecido a todos los que nos están viendo y escuchando por esta plataforma de Facebook Live y para los que después van a tener acceso a este contenido. Eh, el asunto del miedo y la angustia, como estás diciendo, al igual que de la paz, enfocando en el primer paso, ¿verdad? Del miedo y, y de la angustia. Para muchas personas, miedo y angustia lo usan intercambiablemente como si fuera lo mismo. Sin embargo, no vamos a filosofar, ¿verdad? Sobre una y otra cosa, ya sea un dilema filosófico, neurofisiológico, cosas de esas. Más bien sería puntualizar que la suma de el miedo, la tristeza, el nerviosismo, el, la dificultad incluso para dormir y la ansiedad que pudieron haber sido los síntomas o algunas experiencias que estuvieron sintiendo los apóstoles en ese momento se puede definir como una angustia. O sea que la angustia en una categoría
es una categoría propiamente de muchas cosas, mientras que el miedo es una parte de esa categoría. Así que, siendo así, de inmediato para manejar el miedo, pues hay muchas recomendaciones que son más prácticas, pues realizar el ejercicio físico, meditar, orar, reflexionar, visualizar y demás. Y al mismo tiempo evitar ciertas cosas. Es importante evitar las dramatizaciones, enfatizando en lo negativo, exagerar lo insoportable, porque el ambiente donde ellos estaban, fue difícil. Eh, Creernos inútiles frente a las situaciones como las que estamos viviendo del COVID. Sobre generalizar, o sea, llevar esto a que, en otras palabras, llevar a una conclusión de que a partir de este dato de que estamos viviendo, del dato que estás relatando, como que eh, generalizarlo de una manera diciendo de que ya esto está perdido, eh, o tener un pensamiento absolutista, ¿verdad? Pensar de que definitivamente esto es todo o nada, o sea, blanco o negro, de una manera bien rígida, tratar de ser o incluso levantar una posición de perfeccionismo, exigirme perfeccionismo, y también debemos evitar la adivinación del porvenir, ¿verdad? Eh, Tratar de jugar a pitonizo y estar adivinando en este tipo de cosas que solo sabemos que no sabemos, o sea, no sabemos nada con respecto a muchas cosas, al igual que de otras. Así que, y dentro de las otras técnicas, valorar siempre todo lo bueno que tenemos, y una de las cosas que están mencionando, de las cosas buenas que tenemos, es la capacidad de experimentar la paz a pesar de la adversidad, a pesar de la tormenta, a pesar de que estamos en una situación difícil, al igual que tuvieron los discípulos. A mí, una de las cosas que a mí, al menos a mí me funciona con esto de vencer los miedos es poderle dar nombre. Yo identificar qué es lo que me causa la angustia o el miedo, porque hasta que no lo identifico yo no puedo lidiar con eso. Y empezar por ahí, reconocer, a veces incluso una de las cosas que al menos que me puede pasar es que voy avanzando en el día a día y no me percato que hay situaciones que me están generando angustia y miedo. Y a veces un poco como que echarme y extraerme hacia atrás para decir, bueno, repasa lo que hiciste, repasa lo que estabas viviendo, repasa aquellas cosas que te llevaron a en ese momento no percatarte de que lo que estabas experimentando era un momento de mucha angustia. Por ejemplo, a mí me puede dar angustia en este momento de la pandemia pensar que tengo un préstamo en la parroquia, que si en 3 meses no empiezan a generar, yo espero que me den la moratoria, pero si no empiezo a generar fondos, son $8,000. Pues eso me genera angustia y me genera la preocupación de saber, bueno, ¿y cómo yo voy a pagar eso si no estoy recibiendo unos ingresos que me permitan hacerlo? Eh, Desde la experiencia de la fe, se nos propone en creer y confiar que eso no depende de ti. Y si vas descubriendo la presencia de Dios, se dará. Lo otro sería después que me embarguen las propiedades. Esperemos que eso nunca pase, ¿verdad? Pero descubrir que Bueno, no. bueno, y si pasa, pues ya veremos qué, ¿verdad? ¿Qué se hace con Así eso? es. Bueno, Pero independientemente de eso, yo creo que es pensar qué cosas están en mis manos y qué cosas no están. ¿Qué cosas yo puedo, al menos en esto de una deuda en particular, cómo yo sé de esto que me puede generar angustia, descubro hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde no, hasta dónde es mi responsabilidad y hasta dónde no.
Y descubrir también desde allí la voz del resucitado que te dice, confía, oye, ten presente que hay cosas que podemos ir haciendo, que puedan aconteciendo, que pueden llegar a que tu preocupación comience a pasar. Estoy hablando de un caso de dinero. Otras situaciones es, para muchos, oye, tengo que llevar comida a mi casa, ¿cómo lo voy a hacer? Nosotros creemos en la providencia de Dios y creemos que el Señor nos ayuda y nos acompaña. ¿En qué medida Él nos protege? Y me confío en esa palabra que Él nos da. Eso puede ser un momento de mucho temor. Hay una parte que depende de mí, hay una parte que no depende de mí. ¿Cómo yo distinguir eso? Una de las preguntas que a veces muchos nos podemos hacer, sobre todo con esta experiencia de los temores y de las situaciones que podemos vivir. Qué tú piensas? Sí, a mí me parece, Carlos, eh, que como tú mencionabas, una técnica que también a mí me funciona, ya que estamos hablando en estos términos, es permitirme a mí mismo debatirme eh, las ideas, ¿verdad? Las ideas, los sentimientos, las sensaciones. eh, Darme el permiso de poderme contrastarme a mí mismo para que esas distorsiones o esos pensamientos de querer adivinar, de querer exagerar o sentirme inútil frente a una experiencia de miedo, el miedo o nos paraliza o nos mueve a actuar o de alguna manera no, nos coloca en una posición de defensa. Así que, de alguna manera, el debatirnos, permitir ese debate interior de una manera saludable, legítima, basado en la experiencia de la paz, ¿verdad? De que la paz no necesariamente es ausencia de conflicto, sino es esa búsqueda de cómo yo puedo armonizar esos elementos dentro de mí, el debatir. Yo creo que es una de las cosas que a mí me funciona mucho y también en la resonancia. A mí me funciona mucho el asunto de resonar, ¿verdad? Dejar de que nuestra mente pase un contenido que ya puede ser pensamiento, ideas, imágenes, sensaciones, colores, olores, que, que al cuerpo dejarle pasar, ¿verdad? Ese contenido al cuerpo de tal manera que logremos una conexión de mente, cuerpo y espíritu, un vínculo y agradecer esas experiencias de alguna u otra forma. Por ejemplo, por decir algo que resuena o que me ha estado resonando, eh, la angustia terminará cuando consigamos una ayuda para afrontar las dudas. Y entonces tú estás hablando de un texto de que ya la ayuda ya la tenemos, ¿sabes? O sea que la angustia en sí misma tiene fin. La angustia no es interminable. La angustia es un proceso, es un evento que nos va a ocurrir donde experimentamos mucho estrés, mucha tensión, mucho miedo, mucha ansiedad. Esa suma de todo nos coloca en una posición de una crisis de angustia. Entonces, cuando desde la psicología espiritual y la experiencia de fe, la angustia terminará cuando consigamos la ayuda para afrontar las dudas y la ayuda no es que esté en camino, sino que ya la ayuda está y ha estado acompañándonos desde que Jesús mismo lo dijo, desde que como ahorita relataba, nos inspira y nos invita a la paz y luego nos envía, ¿verdad? Su Los espíritu espíritus. para, ¿verdad? Para poder continuar atentando. Y me quedaba pensando, Carlos, de manera rápida, de que también esto es un hecho como de confianza o podría haber algo subyacente por debajo, o al menos a mí me resuena un poquito la palabra confianza versus desconfianza, que hay una teoría que habla sobre eso, de la confianza versus la desconfianza, que tiene que ver, en resumen, rapidito, de que los niños cuando nacen, o niñas, ¿verdad? El neonato cuando nace, los primeros meses de nacido, qué sé yo, desde hasta los 18 meses, hasta los
2 años, año y medio, se hace referencia a esa sensación física de conexión que hay entre la madre y el infante y el neonato. Esa confianza, ese vínculo que se crea, ese calor que procede del cuerpo de la madre, además de sus cuidados amorosos y maternos, de esa forma se crea el llamado vínculo y conexión, que va a servir, según este principio, como una base de sus futuras relaciones con otras personas en la vida. Claro está, en este periodo el neonato está igualmente expuesto a los estímulos ambientales que están fuera de control, ¿verdad? Y al mismo tiempo eh, está sensible y vulnerable a esa experiencia incluso de frustración. Los sentimientos de confianza que tengan de una manera u otra nosotros en la figura del padre y de la madre, ¿verdad? En términos de la Trinidad, en sí mismo nos da un grado de confianza donde la experiencia de resucitado debe estar centrada en recuperar o fortalecer ese vínculo de la certeza en la figura de, en este caso, que estamos hablando principalmente de Jesús, de su presencia espiritual, y de esa manera seremos más confiados en la apertura a la experiencia con los demás y las demás personas y explorar cosas nuevas, como la búsqueda del verdadero yo, el abandono a los viejos patrones que uno tiene, sea cual sea, de vida, esos patrones que de alguna manera no nos permiten vencer la angustia y ser más auténticos. De esa forma, Carlos, me quedaba pensando que podemos continuar el camino hacia una nitidez más clara en estos tiempos que estamos viviendo. Yo me vino a la mente unas palabras que escuché en una ocasión cuando eh, una persona tenía una situación familiar bien difícil y ya sentía que no podía más, ¿verdad? Que no podía más. Una persona que le dijo, eh, la situación que vives tiene fecha de caducidad. Hay cosas que no van a durar para siempre. Ujú. Y a mí eso también le da a uno la certeza de que sí, en este momento estamos viviendo una situación difícil, pero tiene fecha de caducidad. En algún momento dado, esto se superará y se afrontará eventualmente las cosas que se tengan que afrontar. Nuestra confianza ya desde la experiencia de Dios está en que vamos a tener los medios porque el Señor los provee, ¿verdad? Porque nos dará las herramientas necesarias para afrontar aquello que tengamos por delante. Y ahí está la confianza en el Señor. O sea, ¿cuál es nuestra dificultad? La frase que solemos decir es que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Tenemos la situación, estamos abrumados, no somos capaces de ver más allá de la situación y pues nos caemos, ¿no? Eh, extraerlo un poquito, eso lo decía un filósofo también, para mirarla con un poco de objetividad, nos permite descubrir que hay cosas que caducan, que independientemente de la situación que nos toque afrontar, si creemos y confiamos que el Espíritu de Dios está con nosotros, tendremos lo necesario para poderlo superar. Y Sí, eso es ujú. una fuerza vital que nos permite asumir con esperanza el futuro que tengamos por delante, porque ya no va a depender de nosotros, sino también descubrimos que el Señor está allí fortaleciendo nuestra propia vida y nuestro propio espíritu para asumir los retos que tengamos. Toda Sí, Carlos, experiencia sí, sí, adversa tiene fecha de definitivo, caducidad. definitivo, Carlos, sí, 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 porque las condiciones de mi vida, de nuestra vida, deben ser absolutamente confrontables y es lo que estamos haciendo. Estamos confrontando, estamos ganando
Y como te decía ahorita, algo que resuena y me resuena y deberíamos tener claro en el día de hoy o en la noche de hoy o en estos días que la angustia terminará definitivamente, Carlos, cuando consigamos una ayuda y esa ayuda ya la tenemos. Y no es que la tenemos, es que está presente y está con nosotros, militando, acompañando y sosteniéndonos. Y me parece que de esa manera vamos a continuar defendiendo nuestra fe, nuestras creencias y al mismo tiempo no permitir que toda esta tensión y toda esta cosa se nos quede atrapado en nuestro cuerpo, sino que lo podemos liberar y poder sentir esa experiencia de paz, de tranquilidad, de amor propio y amor al prójimo y continuar siendo misericordioso con nosotros mismos a la misma vez que nos cuidamos. Yo creo que ese es el mejor resumen de, del menos de lo que queremos compartir con ustedes en esta noche. Sobre todo, sabemos que necesitamos palabras de esperanza en medio de la tormenta. El Papa lo decía en estos días, todos estamos metidos en la barca. Esto es una barca donde está el Señor allí presente. Descubramos Ujú. los presentes en la barca de nuestra vida, ¿verdad? En lo que nosotros somos, en nuestra historia. Y hagámonos conscientes de que no nos deja solos, nos fortalece y nos da su espíritu para afrontar los retos que tenemos por delante. ¿Qué Como mayor siempre, confianza, Nelson, qué mayor confianza que esa, ¿verdad, Carlos? así es. Yo creo que nuestra vida debe estar puesta en sus manos y que lo descubramos presente en nuestras manos también. Porque yo creo que allí es donde Dios se nos da, en nuestra propia vida y en nuestra propia historia. Así que queremos Gracias. agradecer a todas las personas que se han conectado, que han dado sus comentarios, que nos han saludado de diferentes lugares, de aquí de la comunidad parroquial. Hoy hemos querido ser, en la medida de lo posible, breves. Eh, y nada, estaremos en otro momento dialogando con la comunidad. Sugerimos que cada vez que vean algún video en alguno de estos, pues dejen sus comentarios, sus sugerencias y en la medida de nuestras posibilidades, pues estaremos compartiendo y comunicando pues aquello que también vamos descubriendo tanto Nelson como yo. Nelson, nuevamente, gracias. Gracias, gracias, Carlos, y gracias a todos. Mucha paz para Amén. todos. Amén. Saludo a la comunidad. Y ánimo, mañana nos vemos en la misa a las 11. A las 11 no, a las 9 de la mañana. Dios mediante. Cuídense mucho y que el Sí, Señor nos bendiga siempre. así será. Amén. Cuídate, cuídese. Bien, cuídate.